En los poco más de 10 días que van de este 2022, la lamentable cifra de personas fallecidas producto de incidentes ligados a una asfixia por inmersión ha sido tristemente engrosada. Más aún, cuando las temperaturas y el clima hacen propicia la ida hacia algún lago, un río o una playa o un centro turístico. Pero en esta nota le queremos enseñar algo que puede salvar una vida, el cómo reaccionar y qué primera atención se puede entregar a una persona que haya sufrido una asfixia por inmersión o esté derechamente en un paro cardiorrespiratorio. Por esto, llegamos hasta la Cuarta Compañía de Bomberos de Puerto Montt, unidad de rescate técnico, quienes durante la época estival deben asistir a varias emergencias de este tipo. Iván Vargas, rescatista de la Cuarta Compañía, nos explicó que la primera atención solo es el comienzo de una cadena que puede salvar una vida. El primer eslabón de la cadena de sobrevida es la prevención. Y principalmente en los niños debemos prevenir que sufran cualquier tipo de accidente y principalmente en nuestra época estival que sufran de una inmersión en aguas abiertas. Debemos considerar respecto a lo mismo que siempre tienen que estar bajo la supervisión de una persona adulta. Tanto los niños como los adultos debemos considerar que no deben arriesgarse más de lo necesario ni cometer actitudes imprudentes frente a la inmersión en agua. Por lo tanto, invitamos a la comunidad y principalmente a los niños y a los adultos en no ingresar a playas, mares o ríos que no estén debidamente autorizados por la autoridad correspondiente. Siempre recordar que se debe llamar al 131 para la pronta atención de un soporte vital avanzado para la atención de cualquier paciente que ha sufrido una inmersión. Si este paciente necesita de un rescate, es necesario activar el ABC de la emergencia, donde va a acudir ambulancias, bomberos y carabineros. Nunca poner en riesgo su vida. Si bien algunos de nosotros podemos saber nadar, no todos saben hacer un rescate. Teniendo claro el primer punto, el siguiente es aún más importante y tiene relación con el cómo poder prestar una atención a un adulto o a un niño que se haya ahogado. Pero es importante recalcar que la idea de esta ayuda es que se va a prestar y sea parte de la solución y no del problema. Siempre se recomienda, si uno no sabe rescatar, que no rescate, puesto puede cometer el gran error y volver a ser rescatado, pasar de ser un rescatador a ser rescatado. Por lo tanto, dejemos eso para las instituciones que saben específicamente para bomberos, su labor del rescate. Si una vez ya tenemos nosotros al paciente fuera del agua, en este caso, lo que podemos nosotros realizar son compresiones torácicas. Es lo más recomendado entregar el soporte vital básico, los primeros auxilios, a un adulto o a un bebé dentro de los primeros 5 minutos de haberse producido el ahogamiento. Dentro de los primeros 5 minutos porque el ahogamiento va a traer consigo también una falla neurológica, una muerte celular, que posterior a los 25 minutos de inmersión ya llega a ser del 100% probable que exista un daño celular, cerebral. Por lo tanto, cuando nosotros nos encontramos con este paciente que ha sufrido una inmersión, lo que tenemos que hacer es compresiones torácicas. Las compresiones torácicas debemos entender por ello que vamos a asimilar el funcionamiento del corazón entregando compresiones torácicas desde el esternón hacia el pecho. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a encontrar el centro del pecho. Podemos hacerlo a través de una cruz en el pecho, no en el abdomen, en el pecho, una línea imaginaria intermamilar o generalmente lo que se recomienda, ¿cierto?, por sobre el esternón en las partes blandas, encontrar por arriba y por abajo el blando y con ello determinar un punto en el centro del pecho. En el centro del pecho voy a poner el talón de mi mano, voy a entrelazar los dedos y levantar con el objetivo de que solamente quede apoyado el talón de la mano para así evitar otras lesiones provocadas por las compresiones. Los codos deben quedar correctamente alineados para que la fuerza del cuerpo sea con la espalda, ¿sí?, con el propio peso del reanimador y podamos realizar compresiones torácicas cómodamente. Ese es un ritmo adecuado. Debemos lograr entre 100 a 120 compresiones por minuto y solamente realizamos ventilaciones si es que estamos entrenados. Para eso vamos a dejar el espacio a los rescatistas o al personal de salud. Posteriormente, si es que encuentro signos de vida, si este paciente abre los ojos, habla o se mueve o respira, voy a tener que colocarlo en la posición de recuperación.
En el caso de los niños, de los lactantes, es exactamente lo mismo. Muchas veces hemos escuchado que por literatura debemos entregar ventilaciones de rescate, 5 ventilaciones de rescate. Pero hoy día no se están haciendo, y principalmente para las personas que actúan como primeros respondedores, puesto que tenemos o estamos en pandemia. Pero es exactamente lo mismo. En el niño va a depender del diámetro del pecho y poder acomodarme a ese diámetro del pecho. En este caso y en este ejemplo, puedo hacerlo con mis 2 pulgadas. Si el pecho se asemeja ya más a un adulto, puedo hacerlo con un solo talón de la mano, ya en un niño de 8 a 10 años, o ya como dijimos en el adulto, con ambas manos, sin doblar los codos para poder realizarnos compresiones torácicas que sean eficientes. Debemos recordar que vamos a estar durante muchos minutos realizando estas compresiones torácicas. Debemos recordar que cualquier reanimación es mejor que ninguna. Por lo tanto, si les toca actuar en algún momento, deben tener la capacidad de pensar, de activar esta cadena de sobrevida, llamando primero que nada a la ambulancia, quien tiene que concurrir al lugar, y si es necesario un rescate, también a bomberos. El siguiente paso es el cómo acomodar al paciente en caso de que éste presente signos de recuperación. La posición de recuperación es fundamental cuando un paciente muestra signos de vida. Los signos de vida pueden ser apertura ocular, el paciente habla o se mueve. Si tenemos cualquiera de estas características, debemos ponerlo en posición de recuperación, puesto que tenemos signos que recalcan ya su vuelta a función cardíaca. Por lo tanto, si nosotros tenemos a nuestro paciente en esta posición, ya una vez reanimado y mostrando signos de vida, debemos instalarlo en posición de recuperación. Para aquello, vamos a poner una mano por detrás de la cabeza del paciente para el momento de girar, proteger la cabeza de cualquier golpe. Voy a tomarlo desde el hombro y desde la cadera y con un movimiento sencillo y simple vamos a lateralizar a nuestro paciente de esta manera. Esa mano queda protegiendo el cráneo. Vamos a poder doblar la pierna para poder estabilizar la parte inferior del paciente. Con esta mano voy a verificar siempre que el paciente quede respirando y yo teniendo contacto visual con nuestro paciente voy a poder hacer primeros auxilios psicológicos, brindarle la ayuda temporal hasta la llegada del servicio médico de urgencia, SAMU, y si el paciente vuelve a caer en un paro respiratorio o cardíaco, esta posición me permite volver a la posición inicial para poder realizar las compresiones torácicas. Recordar nada más que en un paciente ahogado pueden comenzar a salir fluidos desde la boca, lo cual no es un signo de vida. Pero para que no ocurran más muertes o más hechos ligados a una asfixia por inmersión, es que Bomberos recuerda cuáles son las medidas de autocuidado que hay que tener, tanto en los adultos como en los niños. Las precauciones estándar, principalmente en los niños en época estival, es siempre ser supervisado por un adulto si es que va a ingresar a aguas abiertas, a mar, lagos o ríos. Independiente de que si estas están autorizadas o no, siempre deben ingresar a una playa autorizada por la autoridad correspondiente. De la misma manera, siempre deben ser supervisados por un adulto. El adulto no cometer maniobras riesgosas ni tampoco ingresar con ingesta de bebidas alcohólicas o drogas. En el caso de los adultos, no deben cometer maniobras riesgosas que pongan en peligro su vida. Por lo tanto, la ingesta de bebidas alcohólicas o drogas está absolutamente prohibido. Solamente recordar que en playas autorizadas deben hacer uso de ellas. Ninguna playa que no conste con salvavidas o con personal debidamente entrenado en primeros auxilios debería ser autorizado, debería ser usada por adultos o niños. Las estadísticas hablan de que en el país el ahogamiento es la primera causa de muerte en niños entre los 1 y 4 años, mientras que de los cerca de 340 hechos que de este tipo ocurren en el territorio, un 15% de ellos afectan a niños menores de 15 años y un 80% a varones mayores de edad. Lo ideal, explican los rescatistas de bomberos, es tener un conocimiento básico del cómo poder actuar en caso de un hecho de este tipo, pero siempre resguardando la propia integridad y teniendo claro que acciones como estas pueden salvar una vida.